Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde adentro. Bienvenidos de nuevo a este espacio en donde ya saben que me gusta compartir testimonios, entrevistas y un poquito de reflexiones sobre qué podemos hacer en nuestra vida para aprender desde adentro y realmente tomar responsabilidad de nuestras vidas y estar como muy en tono en que nuestra responsabilidad de ser felices está en nosotros y poder así hacer un efecto dominó de felicidad y de paz, pero empezando por nosotros. Entonces, me gusta mucho platicar con personas que den su testimonio para poder conectar, aprender y entonces tener un poco más de empatía. Y yo creo que aprendemos mucho de las historias de los demás y nos podemos ver reflejados en ciertas actitudes, en ciertos tipos de historias que nos hacen como abrazar a la persona y conectar y tener empatía, porque somos seres de conexión, seres que buscamos esa conexión. Entonces, el día de hoy tengo una historia muy bonita e importante de resiliencia, de valor, de fuerza interna. Está conmigo Azul Almazán, que ella es clavadista olímpica, que fue finalista en Sydney del 2000, y ella surge con su historia para inspirar y proteger a muchas otras mujeres, y justamente en el 2022 lanzan la película La Caída, que ella asesora en los clavadistas y en el guión de esa película para contar su historia y las de otras más mujeres para crear conciencia sobre un tema súper importante, que es justo el abuso pues de poder o el abuso sexual. Y creo que podemos aprender muchísimo y debemos de abrir los ojos y crear conciencia sobre ese tema. Azul, te agradezco de súper manera el que estés aquí con nosotros el día de hoy para seguir contando, platicando y expandiendo esa valentía que te tomó a ti compartir tu historia. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, Bernadette, y pues estoy aquí muy contenta de ver qué podemos compartir y qué podemos platicar. Pues muchas gracias. Vamos a darle. Ale, gracias a ti. La verdad que como te decía, es un ejemplo de valentía y que estoy segura que con este tipo de testimonios que tú estás dando has podido llegar a ayudar a muchísimas mujeres, ¿no? Y niñas sobre todo. Tú ya tienes una carrera deportiva de más de 34 años y has sido, bueno, juez nacional de clavado, finalista en Sydney y demás, pero traes una historia que has cargado durante muchos años. Tú empiezas a entrar en el deporte desde los 6 años y a los 19, en el 2001, empiezas a contar tu historia. Platícanos un poquito como de dónde surgió en ti este valor y qué fue lo que quisiste compartir. O sea, platícanos un poquito cómo empieza esto. Bueno, yo empecé mi carrera desde los 6 años, una carrera deportiva extremadamente disciplinada, porque yo empecé a entrenar ya casi 6 horas diarias desde esa edad. Entonces, realmente para esas edades, ahorita ya sabemos con todos los conocimientos deportivos, fisiológicos y de todo, que no es la manera en la que se deben hacer las cosas para los niños. Pero bueno, en aquella época era como se entendía que se debía de hacer y cómo pues era la metodología perfecta para lograr deportistas de élite. Entonces, ahorita no quiere decir que esté totalmente mal, pero hay otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en mi carrera deportiva siempre con objetivos claros. Yo era muy competitiva. Vengo de una familia que también son deportistas y atletas. Y pues yo estuve dentro del deporte, mi hermano también. Y entonces yo estoy en gimnasia y a los 11 años dejo la gimnasia y entro a clavados. Y pues desde que yo entro a clavados,
yo entro con una entrenadora que ya fue a Juegos Olímpicos, su esposo fue a Juegos Olímpicos y sus alumnos habían ido a Juegos Olímpicos. Ella venía también de entrenador, que era el entrenador de Joaquín Capilla, que es el máximo ganador de medallas en el deporte mexicano, ¿no? También fue el primero en tener esos grandes triunfos. Entonces, pues el triunfo y el sueño olímpico siempre ha estado desde muy temprana edad en mi sangre, en mi mente, y pues ese sueño viene acompañado de una disciplina muy fuerte, de mucho compromiso, de no tanto, no se llama sacrificio, sino decisiones de vida muy distintas a las del común de las personas. Entonces, cuando tú entras en esa disciplina, y no nada más tú, sino entra toda mi familia, mi hermano, mis papás, toda mi vida se convierte en ese objetivo olímpico, pues hay muchos cambios que se deben de hacer en tu vida. Tienes que cambiar tu manera de alimentarte, tu manera de vivir, tus horarios, tu manera de comer, tu manera de dormir, todo, tienes que hacer todo, balancear bien la escuela, porque la escuela siempre debe de estar presente y debe de estar muy bien ejecutada. Entonces se convierte en una vida anormal, ¿no? Pero extremadamente codificada, armada, disciplinada. Entonces, cuando yo entro al Comité Olímpico a los 14 años, pues yo vengo con esa maquinita andando, ¿no? De lo que se debe de hacer caso absoluto a los entrenadores, a las autoridades, porque si tú quieres llegar a ser de ese nivel, una cosa es que sí cuestiones las cosas que suceden, pero no puedes ser tan rebelde para ejecutar, porque primero tienes que saber las reglas antes de romperlas. Primero tienes que confiar, tienes que hacer todo y ya después decidirás, ¿no? Si eso a lo mejor no te conviene o no, pero a esa edad, pues tú lo que tienes que hacer es hacer las cosas que te están diciendo y sobre todo una persona o personas que ya han tenido éxitos olímpicos y que han llevado personas a la gloria olímpica en numerosas ocasiones. Entonces yo entro con esa disposición de aprender, con esa disposición de entrenar y de no cuestionar las cosas, sino simplemente de confiar y decir, aquí se deben de hacer las cosas, yo soy una esponja, yo soy un libro que está listo para ser escrito y disciplinado. Pero ¿qué sucede? A pesar de que soy así, pues también tengo unos valores familiares, ¿no? Tengo las cosas que mis papás y mi papá me inyectaron desde muy niña. Y empiezan a suceder cosas que van en contra de esos valores que a mí me inyectaron. Entonces suena una campanita con ciertas situaciones que me dice, espera, esto está mal. No sé qué es lo que está mal. No puedo identificar qué pasa porque por mi edad, por mi situación de desarrollo, no puedo entender lo que pasa, pero sí sé que está mal. Sí se siente mal, se siente incorrecto. A los 14 años tú empezaste a sentir que algo no iba bien contigo, ¿no? Que algo en la situación, en el entorno, no va de acuerdo ni a lo que me inyectaron, ni a lo que se supone que me platican que es el camino. Porque yo sé que es un camino de mucho dolor físico, de mucho dolor mental, de mucho sacrificio, de días monótonos, de mucho esfuerzo y sufrimiento. Pero esto va más allá de eso, ¿no? Hay cosas que no entiendo, situaciones que no controlo y que ya no se sienten bien ni en mi cuerpo, ni en mí. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar esas cosas o empiezo yo a rebelarme, pues empieza como como al entrar en ese ambiente, pues se me separan de mi familia, me separan de mis amigos, de mi escuela, me voy a vivir allá sola con personas que son mayores que yo por mucho más de 10 años, todo mi equipo. Entonces, ¿a qué edad te fuiste a vivir a otro lado? ¿A otra ciudad o dentro de tu misma ciudad? No, dentro del Comité Olímpico, pero estaba a 2 horas y media de mi casa. Ok. Y pues mi escuela ya no, con el tráfico de aquel entonces era imposible. Entonces tuve que cambiar de escuela, tuve que cambiar todo, mis horarios. Llegué a entrenar 10 horas diarias. Wow. Entonces, realmente el entrenador se convierte en tu mayor figura, casi paterna. Y Claro. es la persona que te rescata, que te saca, que te entiende, que te ve casi las 24 horas. Entonces, pero cuando empiezan a ver estas situaciones y empiezo yo a cuestionarlas, pues es cuando empiezan a detenerme y a empujarme a manipularme para que las cosas fueran, para que no las cuestionara y para que las aceptara, ¿no?
pero muy adentro de mí, pues nunca las acepté. Eso me costó muchísimo rechazo dentro del equipo, muchísimas eh, eh, situaciones muy malas, muy incómodas para poder mantenerme dentro del equipo. Y pues pero aún así yo aguanté, ¿no? Yo aguanté todos estos años porque yo no tenía contacto con mis familias, con mi papá, con mi mamá. Sí tenía con Ok, ellos contacto, pero esos pequeños ratitos que yo tenía con ellos, yo lo que menos quería hacer era llenarlos con todas estas situaciones, porque yo claro. pensaba, como niña, decía, si yo los digo, mis papás me van a decir que me salga, ¿no? Van a decir, ¿quién en su sano juicio, si te están molestando, si te están haciendo esto, pues salte, ¿qué haces ahí? Pero yo digo, no me quiero salir, yo no quiero que me... Tú veías como ese sueño que ya se estaba logrando y que querías, o sea, seguir lográndolos a pesar de todo. Claro, yo quiero prácticamente que alguien nada más me escuche y me diga cómo hacer para poder llegar al sueño a pesar de lo que se está viviendo. Lo que yo no quería escuchar era, pues si no puedes, que era lo que tenía de algunos compañeros de otros deportes, cuando yo platicaba me decía, pues ya salte, pues ¿qué haces aquí? Está horrible, ya no les hagas caso, ya mejor vete. Y digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Después de tanto sacrificio, ¿cómo por esta situación me van a quitar tan fácil o que yo voy a ceder tan fácil? Pero Sí. realmente era un sufrimiento tan grande que ya no sabía cómo manejar. Pero aún lo que Y hice fue guardarlo en un espacio muy profundo de mi corazón, de mi alma, callarme, cerrarme y defenderme con mis propias herramientas allá adentro, ¿no? Porque yo no pensé, como yo ya no tenía contacto con mis papás, pues mi cabeza de niña pensaba que mis papás tal vez iban a rechazar esto y que me iban a querer sacar, porque mis papás son muy protectores, son muy defensores, yo sé la calidad de guerreros que son. Entonces dije, no, me van a sacar, me van a decir que ya me vaya. Y realmente eso es el hubiera, pero yo sé ahorita que platico con ellos, sé que ellos para nada iba a ser esa situación, pero yo con mi mente de niña esa decisión tomé de guardármelo de para mí, guardar y callarte. de ¿Y callarme. o sea, cuánta gente está involucrada en esto? O sea, si nos puedes compartir como más información de qué era lo que tú observabas que no estaba bien. Y si dices o sea, como que todo el mundo ya sabía qué estaba pasando ahí. O sea, cuántas personas, o sea, qué sucedía y cuántas personas estaban involucradas y se callaban. Porque eso a mí es lo que más me impacta. O sea, cuántas personas se callan por sentir un poder mayor. La situación es que al no haber aquí regulaciones y no haber nada que te proteja como niño Ujú. en el deporte o bueno, en casi todos los aspectos, cuando yo empiezo a detectar estas cosas y las empiezo a hablar, me doy cuenta que la mayoría había pasado por eso, ¿no? Y que era como el pan de cada día. Entonces decía, a donde volteé ya se los hicieron, ¿por qué nadie me avisó? Por lo menos para saber que esto estaba pasando. Dice, no, pues es que ya sabes que eso es aquí. Uy, si vieras lo que le hicieron a fulanita, uy, si vieras, tú tuviste suerte, tú tienes suerte. Y me daban, ya hasta se había creado una estrategia de cómo ir manejando la situación, de cómo protegerte de estas cosas. Y para mí fue muy impactante decir, ¿en dónde vine a caer? ¿No? ¿En dónde vine a caer? Y de las cosas, yo pensé que tenía que cuidarme de las lesiones deportivas, de la monotonía, del cansancio, del miedo de las alturas. Y no, resulta que toda esta batalla era en contra de los mismos entrenadores, de las mismas autoridades, porque era una guerra de de otro índole que realmente estaba tratando de destrozarte física y mentalmente. Entonces, la guerra que yo vivía adentro era, era de cosas, era de una cosa psicológica, un abuso psicológico, mental y físico constante. Entonces, todas esas cosas guardadas durante tantos años hicieron que cuando yo regresara de los Juegos Olímpicos, primero cuando logré clasificar, fue como tocar el cielo. Dije, lo logré. O sea, no hay nada que me haya sabido tan padre así tan gratificante como haber logrado ir a los Juegos Olímpicos y haber logrado las finales olímpicas. Pero cuando regresé dije, ya, y aquí se acabó, yo ya no vuelvo a regresar a este ambiente, no quiero volver a tocar México, no quiero volver a acercarme a ese infierno. Pero Y cuando,
Perdóname. Sí, ¿Era una persona o eran en general todos los entrenadores que abusaban a las jugadoras? era un entrenador, pero todo el sistema, todo un sistema apoyando todas estas situaciones. El entrenador hacía unas cosas, pero las autoridades hacían otro tipo de cosas, otro tipo de abusos, otro tipo de, de delitos, ¿no? Entonces era todo un sistema que se protegía entre sí y que ya se tenía un método para ir manejando todas estas situaciones durante tantas décadas. Entonces era una situación terrible, terrible, porque a donde voltearas, todo el mundo ya sabía de esto y todo el mundo solapaba esos comportamientos, estas situaciones. Era el pan de cada día dentro del, del deporte. Y realmente cuando yo regreso de Juegos Olímpicos, yo tengo una beca para irme a Estados Unidos y trato de irme para allá. Pero al irme para allá, pues significaba perder todo. Antes estaban en contra de que nosotros, los mexicanos, nos fuéramos al extranjero. Entonces, las amenazas constantes para que no nos fuéramos eran terribles. Me escondían los papeles de las universidades en la federación para que yo nunca los viera, para que nunca respondiera. Entonces, ya tiempo después, cuando yo logro llegar a Estados Unidos, me encuentro ahí a todos los entrenadores y me dicen, ¿por qué nunca respondiste mis cartas? Y me enseñan las copias y me enseñan los archivos que mandaron a las federaciones. Y cuando yo hablo a la federación, de hecho sí tenían todos mis paquetes universitarios de todas las universidades que me habían solicitado y que yo nunca respondí porque nunca me las entregaron. Pero logré llegar, pero sí pasé por una depresión terrible. Yo no quería salir de mi cuarto antes de irme a Estados Unidos. Yo ya no quería saber nada de la vida, porque traía muchas cosas rompiéndome adentro, que no había podido entender. Y me tiraron a toque fondo. Mis papás preguntaron, pues, ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba así? ¿Por qué ya no quería regresar? ¿Por qué ya no quería saber nada del deporte o de la vida en general? Y yo no quería decir realmente qué había pasado, todas las situaciones. Pero hubo una situación porque en uno de los entrenadores nacionales lanzó una nota a un periodicazo en contra mía, con muchas mentiras sobre mí y sobre mi familia, porque yo no había regresado a entrenar. Entonces, cuando mis papás me preguntaron que si era cierto, que por qué alguien escribiría algo así, pues yo les empecé a contar toda la situación, les empecé a soltar todo y mis papás se fueron de espaldas. Mi mamá lloró, mi papá se enfureció y en ese mismo momento mi papá me dijo, vamos a escribir todo esto. Lo escribí todo, todo, todo. Mi papá me ayudó. Yo hablaba y él escribía. Y toda esa carta de 7 hojas que yo escribí, que yo dicté, mis papás las mandaron a todos los medios en respuesta a la nota que habían mandado. Y pues esa fue como la bomba que hizo que saliera todo a la luz. Se hizo un gran escándalo, pero era tan fuerte el sistema que en aquella época, más que sí se empezó salió a la luz y se movieron muchísimas cosas. Fue una pelea de 3 años en las que trataron de destruirme a mí y a mi familia de una manera denigrante y espantosa. Fueron 3 años de cosas horribles, de enfrentamientos, de tú dices, él dice, y yo seguía siendo prácticamente una niña, pero fue tan doloroso para mí y era tan abrumador. Teníamos reporteros aquí afuera de la casa durmiendo, me hablaban a las 4 de la mañana y me enfrentaban con el entrenador, me fabricaban historias y luego me hacían desmentirlas en la televisión, en los medios. La mayoría de los reporteros y de las personas de la prensa estaban de mi parte, pero el sistema era muy pesado. Entonces eran constantes ataques hacia mí. Y tuve que firmar una carta para que mis papás se encargaran de mi caso, porque realmente me estaba destruyendo. Mis papás les firmé la carta y ellos se encargaron del resto de los procesos y de los juicios, y yo me fui a Estados Unidos a entrenar y a estudiar. ¿Tú demandaste a quién? ¿Demandaste a alguien o el juicio de qué? No, yo lo que hice fue un llamado y fue una denuncia en el... Denuncia. Les dio justicia. Porque ya para
sí me ofrecieron varios abogados que yo demandara y que pidiera dinero y todo, pero realmente no era el caso. O sea, mi situación, yo no buscaba beneficio económico, yo buscaba realmente abrir esta cloaca, porque yo ya iba a estar fuera, pero había muchísimos niños abajo de mí que ya venía Laura Sánchez, Rommel, venían ellos con el mismo entrenador, con la misma situación, y yo advertí, yo abrí esta carta para advertirle a los papás, para advertirle a los niños de lo que estaba sucediendo allá adentro. Y como no me hicieron caso, de hecho, los mismos papás y los mismos niños se fueron en contra mía, como si yo fuera mentirosa. Entonces fue una guerra muy fea. Y, y efectivamente, años después, sucedió lo que sucedió, ¿no? Con una de las niñas. Pero fue una guerra que fue hace 22 años. Yo pasé por un proceso muy, muy fuerte de sanación, de entendimiento. Psicólogos, psiquiatras en Estados Unidos me entendieron perfectamente. También en México me atendieron muy bien. Pero sí, me tomó muchísimos años poder sanar de esta situación, reconstruir mi vida, reconstruir mis emociones, mi trato social, todo esto. Y yo me fui de México, viví en Estados Unidos 7 años y después viví en Hungría 5 años. Yo realmente no podía regresar a México, a pesar de que ya me sentía mejor y que ya había reconstruido mi vida. Regresar a México era regresar a una nube negra, llena de situaciones, y más al ver que las cosas no habían cambiado ni un ápice, ¿no? Sí habían cambiado en algunos aspectos después de mis acusaciones y de lo que sucedió, pero no lo suficiente como para decir que es un lugar seguro. Y disculpa que te interrumpa, al sistema te refieres a la federación, que protegían al entrenador a pesar de que tú y otras personas estaban diciendo su verdad. ¿O a quién Sí, te refieres con el sistema? las federaciones, en aquel entonces, las dirigentes de la CONADE, todas las autoridades de los organismos encargados de la protección o de los encargados del deporte de alto rendimiento de aquella época. Ahora sí hubo quienes trataron de ayudarme, sí hubo quienes me dieron voz, pero estábamos peleando, a pesar de que estas personas me otorgaron un gran apoyo y me dieron espacio, pues el sistema en general y todo esto era tan fuerte que era muy difícil combatirlo, ¿no? Al menos yo no en los juicios estos yo no salí perdiendo, pero realmente no logramos que esto cambiara como debería de cambiar, ¿no? Sí cambiaron Claro. muchas cosas, pero no al nivel en el que debería de haber cambiado para evitar lo que pasó y evitar lo que sigue pasando ahora. Eran otros tiempos y a la gente esos temas, más que causarles interés y angustia y enojo, les causaban morbo y era chisme, ¿no? Entonces, cuando cuando casos de este tipo te causan esas sensaciones, es muy difícil que las cosas cambien, porque a la gente le gusta escuchar esto de una manera muy morbosa. ¿Qué herramientas crees que hubieras podido tener tú como niña para evitar esto? Pues mira, yo creo que las alertas que me dio mi familia me ayudaron muchísimo para poder crear esa barrera protectora, ¿no? Ese escudo protector para que las cosas no fueran peores en mi caso, para que yo pudiera detener antes de que las cosas hubieran pasado a otro nivel. Sin embargo, yo siento que si me hubiera, ahorita cuando veo que la información que hay sobre el tema, veo que una niña ya de esas edades o todavía más pequeñas, esto ya se lo saben de memoria porque lo han escuchado. Entonces han detectado todo esto y ya tienen la libertad de hablarlo y ya hay organismos en los que a quienes se pueden dirigir. Una cosa es que haya castigo para estas personas, pero por lo menos ya hay una voz confiable. Ya puedes dar tu voz, ya De puedes niño, a decir no. ya por lo ¿No? menos sabes que está mal y la sociedad ya sabe que está mal. Pero en aquella época era una situación muy distinta. Pues es que así son las cosas. Así es esto. Y uno se tiene que acostumbrar a este tipo de situaciones. Pero ahorita ya sabemos que está mal. Y antes no se veía mal. ¿Quién te decía así son las cosas? Pues entrenadores, los psicólogos, las otras personas del mismo Comité Olímpico me decían así es. Y tú decías que estaban abusando sexualmente de ti y te decían así son las cosas?
o qué era lo que te decían? Sí, yo platicaba sobre los acosos. Ok, Afortunadamente, de mí no abusaron sexualmente ahí ok, porque yo no lo permití. Al no perfecto. permitirlo, eso hizo que quisieran sacarme de ahí, al no entrar Ya, en el juego. Entonces, mi te infierno, excluían. mi infierno comenzó cuando yo dije que no. Ya. Todo, cuando yo puse esa barrera, fue cuando comenzó todo el infierno para mí. Entonces fue una serie de acosos psicológicos, de abusos psicológicos, de abusos también físicos, que durante muchísimos años, porque yo resistí a entrar en este juego. Y como yo ya sabía demasiado, yo ya conocía, pues era la persona a la que tenían que sacar. Claro, Entonces, porque si no ibas a detener su claro, y juego, como dices. la manera de sacarme era destruirme emocionalmente y hacer que yo ya no clasificara en clavados. ¿Y cómo haces eso? Pues destruyéndome en los entrenamientos, no entrenándome, no hablándome, intentando hacer que yo me lesione. Entonces, ese tipo de situaciones fueron las que viví durante todos estos años, además de haber visto todo lo que hacían, ¿no? Todos estos acosos, todos estos abusos y todos los intentos de hacer que yo también entrara en este juego. ¿Qué, qué te mantuvo fuerte? O sea, creo que dices algo bien importante, que tu familia y los valores de tu familia, pero a esa edad y con un sueño de que esa era tu vida, o sea, esa era tu vida, tú querías estar en las Olimpiadas y acostándote, y sobre todo la parte emocional, creo que es muy fuerte también. ¿Qué era lo que te mantenía fuerte? Pues yo creo que primero el sueño olímpico. Y además que a pesar de que estaba en un ambiente muy feo, pues también tenía mi entrenadora Norma Baraldi, que mi exentrenadora Norma Baraldi, la primera entrenadora que tuve en clavados. Ella, desde sus trincheras, siempre hacía lo posible por apoyarme, ¿no? Mandaba cartas para, cuando yo llegaba a platicar ciertas situaciones, ella mandaba cartas, ella tenía un puesto administrativo fuerte en otra entidad, pero aún así su voz sí lograba sonar dentro del Comité Olímpico, dentro de las instalaciones. Entonces, como que decían, hoy no es tan fácil hacer cosas. Tenía también a Carlos Padilla Becerra, que después se hizo director del Comité Olímpico, presidente del Comité Olímpico, pero antes él estaba en la Ciudad de México y él, de una u otra manera, también siempre tenía una protección hacia mí. Entonces, dentro de todo lo que sucedía, yo sentía que había todavía personas que estaban conmigo, además de mi familia, y yo veía personas que a pesar de todo lo habían logrado y estaban ahí logrando todo. Mujeres que a pesar de todas estas situaciones de abuso, de acoso, habían llegado y ahora eran mujeres fuertes, eran mujeres exitosas y decía, pues yo quiero ser como ellas. Yo no quiero ser de las que no lo lograron, de las que lograron romper. Yo veía tantas niñas que habían sido rotas y decía, yo no, yo quiero ser de las que sí lograron, de las que sí sobrevivieron, de las que sí llegaron y no así arrastrando, de las que llegaron poderosas, ¿no? Entonces, a esa edad era una especie de fantasía, como en las películas, veía muchas películas y yo sentía que tenía que ser ese guerrero que siempre saca su segundo aire como un fénix y tenía que llegar y aparte llegar triunfante, no nada más llegar y causar lástima. Yo decía, no, yo no soy de esas personas. Yo sí aguanto, yo sí me levanto de todo. Entonces, eso era mi manera de pensar. Y eso era lo que jugaba también con mi hermano todo el tiempo. Eh, y éramos, cada que yo me sentía triste, regresaba, leía las cosas que platicábamos y decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y lo voy a lograr, y no me van a tirar. Me ponía música que me recordaba que me levantaba esa energía de poder y de triunfo y daba otro día más. Qué padre, qué excelente. Y lo lograste, lo Sí, lograste. lo logré. Después todas esas cosas oscuras pesaron mucho en mis hombros. No las Ujú. pude, sobre todo cuando supe que eran, cuando supe lo que habían intentado hacer y lo que sí lograron hacer, me cayó de peso tremendo. Fue una cosa, ¿Cuándo te das cuenta de eso?
Ya cuando estoy en las terapias, cuando ya Okay. cuando empiezo ya a hacer el trabajo terapéutico en Estados Unidos, es cuando me doy cuenta de todo lo que realmente sucedió y lo que yo había bloqueado. Entonces empiezo yo a tratar de manejar todas esas situaciones, pero sí, cuando yo entendí todo lo que pasé y lo que me hicieron y lo que vi, fue cuando ya no pude con eso. Te Me, derrumbas. me costó mucho trabajo salir adelante, pero pues de nuevo, agarré mis herramientas, mi música, mis papás, mis amigos y mis héroes olímpicos y otra vez eh, a Salí a levantarme. hacer. En este tipo de situaciones de abuso, muchas veces las víctimas se sienten como culpables. ¿Llegaste a sentir tu culpa? Sí, fíjate que sí, porque cuando empezamos con todo este problema, todo el mundo se me vino encima, porque es como yo empecé a delatar un sistema que venía trabajando por años y que para ellos yo creo que funcionaba. Entonces, cuando yo hablé, pues me sentí como no abusaron sexualmente de mí. Ujú. Empezaron a decirme que era una exagerada, ¿no? Que yo ni había, que ni siquiera había pasado nada, que yo lo que había hecho era nada más para dañar o porque no había ganado una medalla olímpica, que yo la de oro. Y entonces empecé a sentirme como, ¿en verdad habré hecho un escándalo de más? A lo mejor sí, quiere decir que a lo mejor soy tan débil, yo llegué a pensar eso, a lo mejor soy tan débil que cualquier cosita me tira y por eso me tiraron y por eso estoy hablando por enojo, ¿no? Porque soy muy débil o porque a lo mejor con cualquier cosita me tiran a mí y por eso cualquier cosita me hace reaccionar. A lo Sí, te mejor empezaste a creer lo que decían de ti, sí, ¿no? empecé a creerme, Sí. empecé a minimizarme, empecé a hacerme chiquita, empecé a sentirme culpable, exagerada, débil. Y sí me costaba trabajo decir, no, realmente no está bien. Y a defender mi propia punto de vista, porque por donde lo vieras no estaba bien. Por donde se tomaran estas situaciones, estos comportamientos, no estaban bien, por donde los viéramos. Pero sí me costó mucho trabajo ser yo la que los dijera y que los hablara y los Claro. defendiera. Me costó mucho trabajo. Por eso hubo un momento en el que yo dije, voy a hablar por mí. Me pedían ayuda a muchísimas personas y querían que yo fuera la voz de muchas, pero en el momento de un juicio, todas me abandonaron. Entonces dije, yo no puedo estar hablando ya por los demás. Si no tienen la valentía, porque estar aquí es muy difícil, realmente te Claro. rompe. El que está aquí le van a tocar todos los golpes, le van a tocar todas los jitomatazos, los huevazos, los insultos, le van a tocar al que está aquí diciendo las cosas. Y a pesar de que tengo a muchas mujeres y a muchas niñas que querían decir las cosas y no podían, no tenían esa fuerza, cuando yo estaba enfrente, al ser tan difícil esa situación, todas se echaban a correr. Y al final terminaba yo diciendo, ¿qué pasó? Así Sí, estoy no yo. que tenías apoyo, no éramos un equipo, o sea, Y sí, aquí estoy yo para que los trancazos caigan aquí, pero entonces agárrenme si me caigo, ¿no? claro. Por lo menos, si ya no van a hablar, si no van a decirlo y yo voy a hacer su voz, por lo menos estén atrás de mí, poniéndome su mano, respaldándome, para que por lo menos digan que no estoy mintiendo. Entonces todas huyeron y me hablaban en las noches pidiéndome perdón. Me decían, es que tú sí llegaste y mi hija todavía no. Entonces ella, dale, yo no quiero perder la oportunidad de que llegue. Los psicólogos me decían, Azul, no te Ya. vamos a poder ayudar porque me van a regresar a Cuba si yo te ayudo. Ya me dijeron, ya me amenazaron. Los entrenadores me dicen, nos van a correr si te apoyamos. Nosotros sabemos que dices la verdad, nosotros lo vimos, sabemos lo que te hicieron, pero no te podemos ayudar porque nos corren. Y las niñas me van a sacar. Entonces dije, El miedo. yo ya llegué, yo ya voy de salida, yo ya me voy a ir a otro país, voy a crecer en otro país, pero todas ellos se quedan aquí. Yo intento ayudar, pero para poder cambiar estos necesitaba más voces, necesitaba más apoyo, cosa que no tuve. Entonces decidí hablar solamente de mi caso, de mi situación, algo que yo sí pudiera defender, algo que yo sí pudiera respaldarme y que por donde me golpeara no iban a encontrar un hueco. Pero yo creo que
necesitaba todavía más peso de todos los demás que lo vivieron para que estas cosas pudieran realmente cambiar. Cosa que con esta película, cuando las hicimos, fue muy diferente, porque ya no era mi voz solita, mi caso Ok. solito. Ya teníamos un respaldo de muchísimas mujeres que habían vivido cosas similares y ya somos un peso mayor. Ujú. Ya hay más valentía, ya somos muchas voces, no una. Esta historia de la caída eh, eso no es todo, no solo tu historia, es la combinación de varias mujeres que tuvieron este tipo de situaciones e hicieron una historia en conjunto, ¿verdad? Sí, todo esto fue evolucionando. Cuando Carla Ok, empezó con la idea, al principio, bueno, sí, para poder llegar a esto fueron muchísimos años, casi más de, Carla empezó hace más de 10 años, pero con esto hicimos casi más de 6 años, porque primero wow, decíamos, vamos a hacer esta historia, pero dijimos, una sola historia no pesa tanto porque va a haber, con una historia que ya sucedió, hay quienes no se van a poder identificar porque van a ver claro, una historia que sí sucedió exactamente. Entonces ya vas a ver nada más el caso y todas las mujeres que pudimos haber ayudado ya no se van a identificar con esta situación. Más bien van a claro. sentirse, van a compadecerse de la situación que van a ver en pantalla. Sí, no se van a ver identificadas en su caso, exacto. Exactamente. Entonces, lo que hicimos, lo que traemos fue tomar todos los casos, la mayor parte de los casos más fuertes, apoyadas también hasta de psicólogos y personas expertas para saber los comportamientos, para saber todo tipo de reacciones. Tratamos de tomar todo tipo de padres de familia, comportamientos de diferentes padres de familia, de conocidos, el patrón de un abusador, el patrón de una víctima. O sea, tratamos de tomar todos esos patrones de casos reales, Ujú. estudiarlos y tratar de formar una historia que, que está basada en hechos reales, pero transformada en el enclavados, ¿no? Con Claro, con un personaje que se llama Mariel y tratamos de que que la situación de acoso englobara un poquito más lo que es en general esto. Tratamos de abarcar el patrón de manera más amplia para que más mujeres pudieran identificarse y que no dijeran, ah, ya sé esa historia, ya me la sé. Si dijeran, a ver, espérame, sí se parece, pero esto no concuerda, esto no es. Porque al lograr eso, ahora sí ya puedes ver la historia de Mariel. Ahora sí ya puedes ver la emoción y puedes meterte en el personaje y observar lo que le sucede al personaje, sin tratar de identificar una o dos historias en particular. la verdad es un trabajo impresionante. A mí me encantó la película, me dejó como siempre reflexionando, obviamente, eh, pero me encantó cómo podemos a través de una historia ver la realidad y abrir los ojos de mucha gente que a lo mejor todavía está escéptica, ¿no? A este tipo de cosas que sucede. O sea, somos el país número uno en abuso sexual infantil y México, ¿verdad? Yo sé que me escuchan en otras partes, pero México es el número uno. Entonces, necesitamos más gente como tú con el valor de alzar la voz, con el apoyo también de Carla Souza que hacen esta película para empezar a abrir y si no la han visto, por favor, vayan a verla, La Caída, porque es una manera de concientizarnos sobre este tipo de temas que suceden, abrir los ojos, estar al pendiente de nuestros hijos, darles la voz como tú tuviste ese respaldo, o sea, por eso estás aquí, creo yo, porque tú tuviste ese respaldo y en ese tiempo más difícil, ¿no? Pero como dices, ahorita ya los niños ya lo están escuchando desde muy chiquitos y saben que eso no debe de suceder y en esos tiempos pues casi no se hablaba de eso, ¿verdad? No se hablaba ni siquiera de la sexualidad y menos de que alguien porque la mayoría de las veces es una persona de confianza, en que tú confías y valoras y ves hacia arriba el que te hace este tipo de cosas. Entonces, el momento de decir, de alzar la voz y decir, puede suceder y te puede suceder en una manera muy
cercana, o sea, no porque iba caminando en la calle oscura, no sé dónde, no, sino dentro de un círculo de confianza. Entonces, creo que mis respetos para ti y para todos los que están alzando la voz, creo que se necesita mucho más eh, y, y todos los que tengamos niños a nuestro alrededor debemos de darle ese empoderamiento de que ellos sepan identificar qué se siente bien, qué se siente mal, qué está bien y qué está mal, para que puedan poner un alto, ¿no? Y poner un no, ¿verdad? Entonces, gracias por ser la voz de muchas, como dices, y por estar aquí y aceptar esos jitomatazos, porque eso se requiere, ¿no? Y más que campeona olímpica, pues realmente es de vida, o sea, campeona de vida, que tuviste el valor, de que tuviste esa resiliencia, Azul, que estuviste constantemente trabajando en ti para poder salir adelante, porque no es nada fácil. O sea, tú lo puedes contar aquí, pero realmente todo lo que fuiste viviendo son cosas muy fuertes y yo creo que tú has de ver a varias que no hicieron lo mismo que tú, que ahora a lo mejor están en un lugar muy triste, ¿no? Sí, fíjate que esta película en esta época es muy importante y sí quiero mostrar la razón. Ahorita es muy difícil que todavía no llegamos a esta gran cosa de que una persona que abusa, que acosa, reciba el castigo que necesita, ¿no? O que allá todavía no está estructurado todo este sistema que puede evitar que puede erradicar esos comportamientos desde sus inicios y pueda haber sanciones. Todavía no llegamos a eso. Entonces, lo que la película pone es cómo, a pesar de esa situación del no castigo, de que tú tienes que ver a la persona durante toda tu vida sin un castigo, cómo una persona que sufre esto puede salir adelante, ¿no? Puede, a pesar de esto, cómo primero tu primer liberación, ¿cómo te puedes liberar de un infierno de este tamaño? Porque cuando ya caes en eso, a veces cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, porque este es el método de los acosadores y de los abusadores, es enamorar primero de ti y enamorar a todos los del sistema, todos los de tu alrededor para poder hacer ahora sí lo que necesitan hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, ya estás dentro de las garras, ya es demasiado tarde. Pero entonces, ¿qué haces? Primero, identificarlos antes, ¿no? Tratamos de mostrar cómo, de este patrón, cómo funciona. Y después, si ya desgraciadamente caíste o ya te pasó, ¿qué haces ahora? ¿Cómo, cómo tener el valor de decir, yo me voy a liberar? Y mi liberación no va a depender de que a él lo castiguen o que a él se vaya a la cárcel o que el sistema cambie, porque a lo mejor eso va a tardar mucho en No va a pasar. pasar. ¿No? Pero ojalá que sí. Pero si no, ¿qué haces? ¿Y a poco vas a vivir mal? Si nunca recibe castigo, vas a echar a perder tu vida para siempre. No. Entonces yo creo que esta película es un llamado a todas las personas que desgraciadamente han pasado por esto, que primero, si ya estás por pasarlo, que cortes ahí. Y segundo, si ya desgraciadamente pasaste por esto, ¿cómo tener esa decisión de liberarte? Y la sensación de liberarte para ti y con tus herramientas y decir, yo me libero a mí, a pesar de todo lo demás. Nadie me va a liberar, yo me tengo que liberar a mí para empezar a vivir lo que yo quiero vivir. Y decir, sí se puede, somos muchas las que lo estamos haciendo, las que lo hicimos. Y pues yo espero que esto siga ayudando a mujeres, por lo menos a despertar y decir, yo ya, hasta aquí llegué, hasta aquí estoy con esto, yo ahora sí ya voy a ver hacia arriba y hacia mi vida, a pesar de todo lo de atrás. Me encanta tu testimonio, Azul. Me encanta lo que acabas de decir, porque justamente esa es como mi misión de este podcast, aprender desde adentro, el decir, como decía en la introducción, yo soy responsable de mí, a pesar de esto que me pasó tan fuerte desde tantos años que lo cargué, al final yo decido aprender de mí, conocerme y liberarme, porque esa persona va a vivir ahí como tú quieras, en libertad o como vaya a vivir, pero al final yo decido vivir mi vida con mi libertad y mi decisión. Y se dice fácil, pero no es fácil
aunque no te haya pasado una cosa traumática como la tuya, es difícil, me imagino que en tu caso mucho más fuerte. Entonces, sí se puede, hay que echarnos un clavado hacia adentro, hay que decir, soy la responsable o responsable de mi vida y yo trabajo en mí para yo liberarme. Y lo mágico y el poder más grande que tenemos está adentro, justamente adentro. O sea, nosotros tenemos el poder de, en la situación en la que estés, es liberar, o sea, esa libertad que tenemos de trabajar en nosotros y decidir cómo quieres vivir tu vida. Y lo acabas de poner en un ejemplo hermoso con tu vida y con tu testimonio y te agradezco muchísimo, de verdad. Pues muchas gracias, y es que es así, no hay una edad en la que digas, esta es la edad perfecta para liberarse, es cuando tú estés lista para hacerlo, cuando realmente quieras hacerlo, ya estás lista para hacer eso. Y claro que vas a Exacto. enfrentarte a muchos demonios y muchas cosas, porque todas las historias son distintas. Tal vez no hay una peor que otra porque todas duelen igual, ¿no? Pero yo creo que es cuando ya estés lista, cuando hayas decidido que ya estás hasta acá, dices, ya, ese es el momento y estás, no importa la edad. Puede ser antes, si lo ves antes muy joven está muy padre, pero si no, es en el momento que digas, ya me di cuenta qué pasó, en ese momento ya diste un paso para esa liberación. Y ahora sí empieza el camino fuerte. Ahora sí, ¿qué vas a hacer con toda esta vida que tienes ahora? ¿Qué vas a hacer con todo esto que traes? ¿Cómo lo vas a empezar a armar? ¿No? ¿Cómo vas a armar tu vida? ¿Cómo... Ahora sí empieza la verdadera vida de libertad. No es que todo va a ser de color de rosa. Dices, ahora sí, ¿cómo me voy a armar? Ahora sí. Con tu libertad y con la responsabilidad que lleva esto, ¿no? Como dices tú, o sea, no es como que ya todo padre, pero con ese valor y ese, ya me di cuenta, ahora yo me responsabilizo y doy un paso adelante y exacto, o sea, de eso se trata la vida. Entonces, qué padre lo que dices de que no importa la edad, porque mucha gente vive así, no, yo ya que no, no, no importa tu edad, no importa la situación, no importa lo que hayas vivido, tú tienes adentro tu poder de salir adelante. Y Una gracias por herida, ser ese testimonio. exacto. Una herida a la vez, ¿no? Cambias una, sanas una herida, a lo mejor hay miles, pero con una que vayas sanando, vas sintiendo esos cambios en tu vida y en todo tu alrededor. Y ese es, puede ser el secreto para, para estar cada día mejor. Exacto, es un trabajo de toda la vida, tienen razón, o sea, una herida a la vez sí, y es un trabajo de siempre, de ir paso a paso, pero disfrutar el proceso, ¿no? Y ir liberándote cada vez un poquito más rápido de esas heridas, ¿verdad? Es, Gracias, Azul. Si no han visto la película de nuevo, les recuerdo, La Caída está en Amazon Prime. No se la pierdan. Eh, Compártanla, que muchas más mujeres escuchen este tipo de testimonios y que vean que todos podemos salir adelante. Si te gustó este episodio, igual, evalúalo, compártelo para poder llegar a más personas y compartir este tipo de testimonios de resiliencia y de triunfo como el de Azul. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias de nuevo, Azul. oh, gracias a ti y saludos a todos y mucha fuerza.